Gracias. Es que no sabía que era daltónico. Vamos a empezar en plan británico. Señores, las 12. Yo tengo el placer de poder moderar esta mesa, que dentro de las jornadas de Salud Investiga presenta la perspectiva de la ciudadanía. La ciudadanía, de alguna manera, viene siendo protagonista desde la Ley de Salud Pública Andaluza, donde se habla claramente del empoderamiento, del cuarto Plan Andaluz de Salud, donde hay un compromiso de Gobierno para todo el tema relacionado con la ciudadanía. Estamos, además, impulsando una estrategia que llamamos Al lado, que es ir de la mano entre los servicios sanitarios profesionales con el movimiento asociativo, con un itinerario común, compartido, para mejorar la calidad de vida, la gestión del día a día, donde por un lado se pone la evidencia científica y por otro lado la vivencia de los problemas. Y eso nos plantea una visión distinta en el que, aunque progresivamente vamos mejorando la asistencia y la atención, se nos plantea un reto, que es el de la investigación. ¿Qué tipo de investigación se debe llevar a cabo? Su utilidad social y cómo podemos financiar esta investigación desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso las sinergias que pueden crear entre el movimiento asociativo, la ciudadanía y los servicios, yo creo que es importante, y yo creo que va a ser importante plantearlo durante esas jornadas y en el futuro. Yo tengo el placer y el privilegio de presentar a tres protagonistas que son complementarios, pero que nos van a expresar y nos van a hablar de perspectivas distintas. Una es Jacinto Zulueta, que él se define como jubilado activo. En su vida profesional ha sido editor de muchas editoriales, ha trabajado tanto en Italia como en España, y en su última vida profesional ha estado muy vinculado a todo el tema de informática, la seguridad informática, las TICs. Y él está aquí por ser presidente de una asociación que es Mácula Retina, que tiene entre su misión el impulso de la investigación. Entonces, que las asociaciones, el movimiento asociativo, incorpore dentro de su estrategia de trabajo no solo el estar al lado de las personas que tienen el problema, sino trabajar conjuntamente para investigar en dar soluciones a los problemas del día a día, yo creo que es importante. Yo creo que, Jacinto, tú estás acompañado con otras personas que también viven el mismo propósito, el mismo reto. Está Sensi, del movimiento de Alzheimer, ahí tenemos a Encarni, de la Asociación ALBA, y otros compañeros del movimiento asociativo. Él nos explicará la experiencia de cómo se puede desarrollar desde su presidencia como la Asociación Mácula Retina, cómo podemos colaborar en esa idea del día a día, de mejorar la calidad de vida. Después tenemos a otra persona fundamental. Bueno, Jacinto es fundamental, pero después tenemos a la otra persona, que es José Antonio Aguilera, que también es fundamental porque él es inventor. Y además, verá que, entre otras cosas, es inventor del bundle inteligente de velocidad y el principal promotor de Bandennova. Es un hombre con amplísima experiencia en todos los proyectos de innovación, pero además están orientados a lo mismo que hemos planteado, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y tanto desde la experiencia de innovación sostenible del sur y InnoSur, podemos contar con él para que nos pueda explicar cómo la investigación puede ser un sujeto activo para mejorar esta calidad de vida. Él explicará su experiencia en este sentido. Y además me han prometido que si nos aburrimos, le voy a dar la palabra para que nos anime el auditorio. ¿José Antonio? Vale. Después tenemos a otra persona que en ese mundo es fundamental, que es Manuel Cabello. Él se define como Manolo, herrero y vecino de Córdoba. ¿Su antecedente cuál es? Tiene hipercolesterolemia familiar, que no tiene cura, y ha estado en tratamiento en este hospital durante 30 años. El hecho de haber participado en los ensayos clínicos y el tratamiento le ha permitido
de alguna manera, controlar su colesterol y, por lo tanto, también su calidad de vida. Él nos va a explicar la experiencia desde su usuario, que es usuario de los ensayos clínicos. Y espero que hables bien de este hospital en el que yo he sido médico residente. No te corto si... Entonces, tenemos más o menos 30 minutos, pero le he dicho que ellos pueden hablar lo que quieran hasta 20-25 minutos. Porque luego podemos tener un buen debate y ser hiperactivo, ¿no? ¿De acuerdo? Jacinto, cuando tú quieras. El verde para hablar y el otro para borrar, ¿no? No. Aquí no hay verde. ¿Se oye? Buenos días y, ante todo, quiero agradecer tanto a la Consejería como al SAS, como a la Fundación Progreso, la posibilidad de poder exponer hoy un poco cuáles han sido nuestras experiencias como asociación. Y quiero también agradecer a las personas de la mesa que me van a acompañar y a quien me ha presentado. Y al público que va a tener que pacientemente, en el sentido de paciencia, no de paciente, soportar la charla que voy a intentar, por la que voy a intentar explicar un poco nuestra actividad. Nuestra asociación es muy joven, nacimos en el mes de abril, es decir, que tenemos una experiencia en el tiempo muy limitada, pero quizá muy intensa. Nosotros hemos hecho hasta ahora lo contrario a lo que sería quizá el lema de las jornadas, es decir, la reflexión. Hemos ido más bien de razón práctica que de razón observadora. Nos hemos volcado más por la acción que no por el pensamiento. Y quizá este momento también nos sirva como asociación para reflexionar un poco, ayudado por ustedes, sobre lo que hemos hecho, lo que nos hemos propuesto y qué hemos alcanzado de los objetivos que nos habíamos prefijado. De todas formas, para empezar todo, yo creo que en primer lugar habría que hablar desde dónde partimos. Es decir, somos una asociación joven porque la hemos creado hace poco. Si la hemos creado no ha sido por un capricho. Es decir, nosotros reunimos a una serie de patologías oculares, fundamentalmente centradas en la mácula, es decir, esa parte central de la retina que nos permite la visión fina, que permite conducir, que permite ver los colores, que permite ver la televisión, que permite reconocer los rostros humanos. Cuando la mácula empieza a perder su función, todas esas habilidades, esas capacidades van desapareciendo paulatinamente y al final nos encontramos con que una patología de mácula nos deja con la visión periférica y perdemos la visión central. Es decir, que es una patología invalidante, es una patología que puede llegar a producir ceguera legal. Curiosamente, si nos atenemos a los datos que circulan, son muchos, variados, no son contrastados, no hay unos datos reales, ciertos, fiables, de a cuántas personas afecta esta patología, podemos hablar en España de 1.400.000 personas entre las dos formas de maculopatías más fuertes o más extendidas, que es la degeneración macular seca y la húmeda. La húmeda es la más agresiva, la seca es más lenta y al final va a producir una atrofia geográfica. En los dos casos no hay ninguna medicina, no hay intervención quirúrgica que pueda resolver el problema. En el caso de algunas maculopatías de forma húmeda o sangrante que se llaman, hay anticoagulantes que pueden parar las hemorragias, pero el destrozo que se ha producido, eso no es recuperable. Entonces, es una situación que no se da solo en España, es decir, es una situación que se da en todos los países occidentales. Se da menos en países asiáticos y en África, pero en el occidente europeo las maculopatías son enfermedades de gran prevalencia, por ejemplo, son más prevalentes que el Alzheimer. Aunque se hable más del Alzheimer que de la degeneración macular que la de MAE, es más prevalente la de MAE que el Alzheimer. Todo esto nos lleva a una situación de preguntarnos qué pasa, es decir, ¿por qué no hay una asociación con la cantidad de enfermos
hay quien dice que no es una enfermedad, que es un proceso degenerativo, es decir, que es una situación de porque envejecemos. Es decir, ¿por qué no hay nada que recoja los problemas que evidentemente tiene este colectivo tan amplio y que son graves, porque llegan a producir ceguera? No olvidemos que la visión es el 80% de los sentidos, es decir, el hombre ha nacido para ver, no ha nacido para no ver. El encontrarnos con una situación de no ver o de tener unas deficiencias visuales graves al final de nuestra vida implica que perdemos calidad de vida, perdemos autonomía y nos hacemos dependientes de los demás. Esta es la situación que se da. Y entonces, frente a esto, en primer lugar, no había una asociación. Por eso, el motivo de crearla. No teníamos referentes de asociaciones de este tipo en España. En España sí, existe una gran organización que se llama la ONCE, que se ocupa de la ceguera legal. Pero fíjense ustedes que la ONCE tiene 71.000 afiliados. Y estamos hablando de que solo las patologías, las maculopatías, pueden representar en España a 1.400.000 afectados. Muchos de ellos estarán afiliados a la ONCE, pero otros ni siquiera se llegan a afiliar, porque es una patología que llega cuando tenemos una edad avanzada y, bueno, se ve la ONCE como una oportunidad para seguir trabajando, para tener una asistencia, aunque sea vendiendo los famosos cupones. Pero una persona que ya está jubilada, que ya es mayor, ya ni se toma la molestia de afiliarse a la ONCE. Y esta es la situación. Es decir, había una desprotección, en un cierto sentido, sobre la patología y ese fue uno de los motivos que nos impulsó a crear la asociación. Evidentemente, al no tener referentes en España, lo primero que hicimos, y creo que para cualquier asociación debe de ser fundamental, fue mirar hacia afuera. Es decir, ¿qué pasaba en otros países? Y aquí, a partir de aquí, descubrimos que la asociación nace a partir de una iniciativa en Andalucía que, vale, somos una región, pero somos una región europea. Es decir, hay que empezar a vernos como pertenecientes a una región integrada en un Estado, pero que a su vez forma parte de una federación cuya capital es Bruselas. Y tenemos que dirigirnos, tenemos que estar a la par de otros países, de otras regiones europeas y mirar hacia Bruselas, porque, como veremos, al final muchas de las fuentes de financiación van a venir de allí. Es decir, cada vez hay menos recursos, es decir, estamos pasando por una crisis muy fuerte. Además de haber menos recursos, resulta que en Bruselas se están desarrollando, por ejemplo, para nuestra patología, programas importantísimos, es decir, con centenares de millones de euros a disposición de la investigación. Y eso para nosotros fue la siguiente pista. A partir de aquí establecimos relación con asociaciones supranacionales del mismo carácter de la nuestra, es decir, ¿qué otras, en otros países, en otras regiones, en otros continentes, qué asociaciones de pacientes hay con las mismas características de la nuestra? Y nos asociamos. Es decir, lo primero fue participar con nuestros pares de otros países de Europa y de otros países del mundo. ¿Por qué? Porque ha sido así como hemos recibido una enseñanza, un aprendizaje que aquí no teníamos. Es cierto. Es decir, yo no sabía nada ni de medicina, ni de patologías, ni de investigación, ni cosas por el estilo. Es decir, esto ha sido una cosa sobrevenida, impuesta, es una necesidad. Es decir, ha sido una cosa nada voluntario, por supuesto. Es decir, una situación obligada. Es decir, estamos perdiendo la visión, es un drama y entonces hay que luchar como sea para ver si eso tiene una vuelta. Es decir, si eso es reversible o no. Y bueno, de otras asociaciones aprendemos muchas cosas, entre otras cómo organizarnos, qué objetivos tener, la defensa, evidentemente, de los derechos de los pacientes, pero a nosotros fundamentalmente se nos queda una cosa que es bueno, la cura, porque yo creo que todo paciente lo que pide, lo que necesita, lo que busca es una cura a su dolencia, a su patología, a lo que sea. Esto lo estamos buscando todos y desesperadamente. Una persona que está perdiendo la vista lo que quiere es volver a revertir a su situación anterior. Es decir, quiere recuperar lo que ha perdido. Nosotros estamos en una situación permanente de duelo. Estamos ante una pérdida muy fuerte de un órgano fundamental
Y lo que pedimos, lo que buscamos, es que eso primero se pare y después se recupere. Y entonces vemos como asociación que en otros campos de la medicina hay avances científicos. Ya incluso pues, nos ponemos un poco en plan idealista, vuelvo a insistir en lo de la razón práctica frente a la razón observadora, a que bueno, el mito o el desafío del ser humano, desde que conocemos al ser humano a través de la literatura, es el desafío a los dioses, el desafío a la conquista del fuego, es decir, la conquista de la inmortalidad en un cierto sentido, ¿no? Entonces, ese desafío, ese Prometeo, ese Fausto, todos estos elementos que ha sido el ser humano literariamente a través del tiempo, en el fondo no es más que un deseo de recuperar, de seguir siendo vigorosos, jóvenes, fuertes y, en nuestro caso, de seguir teniendo la visión, de tener vista y de poder recuperarla. Y vemos que en otros campos hay unos grandes avances en el cáncer, últimamente, por ejemplo, el tema de la hepatitis C. Es decir, que realmente cuando el hombre se propone investigar, puede ayudar a resolver problemas. Y esa es nuestra meta. Entonces, nos dimos como objetivo, primer objetivo, intentar lograr construir una red, un networking, una red de investigación que recogiera a los principales investigadores, en primer lugar de España, que estuvieran trabajando sobre, digamos en general, sobre maculopatía, degeneración macular. Y realmente en España hay grandes investigadores. Es decir, tenemos tantos investigadores que desgraciadamente en algunos casos se nos van, porque no tenemos la capacidad de alimentarles, entre comillas. Pero hay grandes investigadores importantes, de prestigio. Y realmente cuando ellos ven que se acerca un paciente, ha sido nuestra experiencia, reciben como un estímulo extra. Es decir, no hace falta estimularles más. Ellos ya están por la investigación, ya les gusta investigar. Ese es su trabajo, esa es su profesión, ese es su horizonte. Pero en el momento en que ven a alguien, a un grupo humano, que está relacionado con lo que ellos hacen y que en un cierto sentido, en el buen sentido de la palabra, les azuza, es decir, hace de catalizador, hace de impulsor, ellos se sienten más arropados, es decir, quizá más seguros y sobre lo que van a hacer y cómo lo están haciendo. Y logramos, el 3 de octubre logramos una primera reunión de un grupo, no hago nombres porque faltarían seguramente, pero de gente de un nivel internacional reconocido, con un compromiso de buscar, es decir, de entre todos trabajar a escala, es decir, para conseguir un proyecto que pudiera ser cura, es decir, no paliativo, sino cura para las enfermedades, para empezar a buscar una cura para las enfermedades degenerativas de la mácula y de la retina. Fue un compromiso. Ante este compromiso, nosotros rápidamente buscamos, por otro lado, el apoyo de nuestra Organización Internacional de Pacientes, y desde el primer momento la hemos tenido. Es decir, la referencia a IMIDI, es decir, las siglas en inglés de degeneración macular, se ha puesto a nuestro flanco. Y también pensábamos, lo voy contando todo muy rápido, muy deprisa, también pensábamos que, claro, una solución que no estuviera, entre comillas, en la farmacia, para entendernos, tampoco tendría mucha validez. Es decir, que la investigación tiene que tener una finalidad terapéutica. Esa finalidad terapéutica tiene que tener una aplicación. Entonces pensábamos que era también importante la presencia de la industria farmacéutica en ese proyecto de investigación. Y entonces, en estos momentos, nuestro interés, y creo que lo estamos consiguiendo, es lograr un consorcio en el que estén los investigadores, donde esté una gran asociación de pacientes a nivel mundial, como es IMEDI, y que esté implicada también una industria farmacéutica. Yo creo que este sería un proyecto a todas luces ganador. Y por otro lado, evidentemente, tener la fuerza de poderlo presentar en Bruselas. Un proyecto de estas características, Bruselas tiene diferentes tipos de llamadas para presentar proyectos. Una es el Horizonte 2020, pero para algunas enfermedades que la Comunidad Europea
ha tildado o ha definido como de gran repercusión, y ahora explicaré por qué, es decir, de gran repercusión en cuanto a costes económicos, tiene unos programas especiales. Uno de ellos es el IMI, para enfermedades, es decir, para medicinas innovativas. Es decir, por ejemplo, se ha hecho una apertura especial para el ébola, se ha hecho otra para retinopatía diabética y la degeneración macular, y nosotros esperamos conseguir que, aunque el proceso esté cerrado actualmente, se pueda reabrir para que ese proyecto, que nosotros no lo estamos haciendo, nosotros no somos investigadores, que está haciendo el grupo de científicos y de investigadores, además en un proceso de investigación translacional, es decir, que hay investigación básica más investigación clínica, con este apoyo, por una parte, de una gran organización mundial de pacientes y una industria farmacéutica, pueda llegar a Bruselas para pedir los fondos. El proyecto está iniciado. El proyecto, yo no puedo hablar de él, lógicamente, no me corresponde a mí, corresponde a los científicos hablar de él, pero, como se dice vulgarmente, pinta muy bien. Es decir, es posible que no dentro de mucho, desde Andalucía, se pueda anunciar que se inicia un proceso de investigación para dar con algo que por lo menos sirva como cura para formas de degeneración macular, que sería un paso importante. Es decir, que podríamos estar a la altura de centros de investigación mundial como pueden ser los americanos, Filadelfia, o como puede ser Londres. Y esto ha sido un trabajo hecho pues, en equipo, que digo yo. Es decir, lo fundamental de estos proyectos es que haya un equipo y que cada uno cumpla su función, sin interferir unos en los... Nosotros no tenemos que ser los protagonistas de la historia, otros simplemente, ahora es una palabra que está muy fea, que sea su uso, seríamos facilitadores, catalizadores. Nosotros hemos ayudado a que se cohesionara, que se organizara este consorcio, y estamos muy orgullosos de ello. El porqué de todo esto, es decir, ¿por qué hay patologías que evidentemente reciben más soporte que otras, pero que pueden ser la llave también? Es decir, nosotros consideramos que esta investigación no va a ayudar solo a nuestra patología. Es decir, en el momento en que se empieza a trabajar con células madre, con trasplante de fotorreceptores, con moléculas, etcétera, etcétera, creo que, y con sus técnicas, creo que abrimos las puertas para poder resolver casi todas las patologías que afectan a la retina, tanto las más comunes, es decir, las más normales, como las más raras. Pero yo creo que va a tener aplicaciones en otras. Hay una relación muy estrecha entre algunos fármacos que hoy día paran algunas formas de degeneración macular, de edema macular, etcétera, y el cáncer. Yo estoy convencido que toda esta investigación va a tener también reflejo en otros campos de la medicina. Es decir, toda investigación, el hecho de investigar es de por sí importante. Cuando es una investigación con aplicación clínica, yo creo que va más allá del propio proceso que se inicia. En el mundo hay actualmente, para que se hagan una idea, unos 200 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad visual. Si nosotros nos acercamos a Europa y cogemos solo 6 países, entre ellos está España, estará Francia, Italia, Inglaterra, no Reino Unido, Inglaterra, Portugal y creo que es Eslovenia, 6 países, tenemos que hay 700.000 individuos que son ciegos legales, que hay 27 millones de personas que tienen cataratas, que hay 4 millones de individuos que tienen glaucoma. Estamos hablando solo de 6 países de Europa. 3 millones de individuos tienen degeneración macular húmeda, que es el 20% del total de la degeneración macular. Y 2 millones de personas tienen retinopatía diabética. Esto es un problema social y económico que no tiene, es decir, que es impresionante. Tengan en cuenta que estamos hablando de cifras de ahora con un cierto tipo de población envejecida, es decir, de población mayor de 65 años. Pero es que de aquí a 2050, la proporción, por ejemplo, España estamos ahora en un 19% aproximadamente de mayores de mayores de 65 años y en el 2050 llegaremos al 33%. Es
Estaremos 6 puntos nosotros por encima incluso de la media europea. Esto tiene unos costes, son costes, no hay fuentes fiables. Hay unos costes que todo esto, por ejemplo, para Europa, para estos países, representa 7,1 billones de euros al año, divididos de la siguiente manera. Un 56% es la dependencia, un 25% es la productividad y un 19% son costes directos sanitarios. Esto es ahora, pero cuando la población envejezca, teniendo en cuenta que la base de estas patologías es el envejecimiento, no va a haber sistema sanitario público que soporte estos costes. Entonces, por puro egoísmo, necesitamos buscar soluciones para no transformar en cronicidad y en dependencia unas patologías que además nos privan de la vista. Bueno, esto ha sido nuestra pequeña experiencia. Podría ampliar más, pero yo creo que con lo que he explicado es suficiente, al menos desde mi punto de vista. Si tienen preguntas, yo estaría encantado de responderles. Lo dejamos para después. Lo decía, es un jubilado activo.